de tener ese encuentro contigo, Señor. Gracias porque tu presencia nos acompaña. Señor, miran, Señor, las cargas de mis hermanos, el cansancio de su trabajo o de muchas cosas, Señor, que pueden estar en su mente, Señor. Te pido, Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo quite toda esa carga pesada, que solamente en ti, Señor, hay paz, solamente en ti hay gozo, solamente en ti, Señor, eres nuestra respuesta. Señor, te pedimos, Jesús, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestro corazón y nuestra mente, Padre. Gracias, Dios, Señor, por lo bueno que tú eres, por mirarnos, por llamarnos a servirte, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres lo máximo, tú eres lo mejor. Y entregamos nuestra vida delante de ti, Señor, para conocerte más y más y enamorarnos profundamente y perdidamente en ti, Jesús. Y colocamos, Señor, nuestro corazón delante de ti para que hagas tu voluntad, Jesús. Amén, Señor. Y amén, iglesia. En esta noche vamos a leer en nuestra Biblia Marcos capítulo 3, versículo 4 al 15. Marcos capítulo 3, versículo 14 al 15. Estamos en el mes de Somos Servidores y quiero compartir acerca de el servicio a Dios con nuestros dones y talentos. Y Marcos capítulo 3, versículo 14 al 15. Marcos capítulo 3, versículo 14 al 15. Y dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Saben? En este texto podemos ver a Jesús que está llamando a los apóstoles, está haciendo el llamado a los 12. Y algo que quiero rescatar de este texto, de este versículo, es lo primero que Jesús habla y dice, y algo que en la palabra pues tiene como una coma y dice: y estableció a 12, gracias, para que estuviesen con él, para que estuviesen con él. Y ese llamado tan bonito que Jesús le hace a ellos, para que estuviesen con él. Jesús nos llama a estar con él. Porque muchas veces nosotros queremos servir, muchas veces tenemos el anhelo de conocer y servir. Y claramente está haciendo un llamado, pero lo primero que está haciendo Jesús es decir: quiero que estés conmigo, quiero que pases tiempo conmigo, quiero enseñarte, quiero caminar contigo, quiero mostrarte el reino, quiero conectarme una relación íntima con él. Y con los apóstoles, imagínense, o sea, Jesús con ellos caminando todo el tiempo, viajando, comiendo, durmiendo, riendo, llorando, viendo milagros, viendo sanidades, viendo una gran cantidad de cosas increíbles. Debe ser una experiencia envidiable de los apóstoles, de pronto estar cara a cara con Jesús y Jesús ahí con él, de pasar, de aguantarse, no sé, a los apóstoles, su terquedad, su temperamento, a veces ciertas preguntas, pero Jesús con amor lo que quería era enseñarles a ellos quién era Dios, quién era Él, lo que Él iba a hacer y la tarea que Él les iba a encomendar para que ellos tomaran todo lo que habían aprendido de Jesús y lo ejecutaran, lo hicieran. Ahí nacía la iglesia, ¿cierto? Entonces, una de las cosas principales de nuestro llamado a servir es estar con Jesús, es estar con Él. Nosotros vamos a servir a Dios a medida que nosotros más y más le vamos conociendo a Él. Desear servir a Dios porque lo conocemos. Una parte inherente de conocerlo es desear servirle. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, cuando tú empiezas a caminar con Dios día a día, paso a paso con Él, y empiezas tú a conocer más acerca de su palabra, empiezas a ver a Jesús lo que Él hizo, todos los milagros que Él hizo,
todo el amor que Él mostró hacia la humanidad, hacia ellos mismos. Cuando empezamos nosotros a conocer cada día más lo que hizo Jesús, empezamos más a enamorarnos de Él y apasionarnos por Él, y queremos seguirle a Él y hacer lo que Él hizo. Porque cada vez que nosotros vamos a conocer a Él, vamos a conocer su voluntad. Y cuando conocemos su voluntad, empezamos nosotros a imitarlo a Él. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Imagínate esa palabra que nosotros podemos decir: ya no vivo Edgar, ahora vive Jesús. Ya no vive yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, para que eso empiece a germinar en nuestro corazón, tenemos que pasar tiempo con el Maestro, tiempo con Jesús, tiempo en nuestros devocionales, tiempo en congregarnos, tiempo en adoración, tiempo en ejecución de los dones que Él nos ha dado, tiempo con Él. Y cuando tú empiezas a experimentar ese caminar con Él, vamos a enamorarnos más y más y más y más. Cuando la primera vez que hablé con mi esposa, que éramos amigos, realmente no hubo una conexión o un feeling. La vi y una muchacha que quería servir a Dios y empezó a comunicarse, empezamos a trabajar juntos en las misiones, en el servicio a Dios, en todo ello. Pero cada vez que pasaba tiempo con ella, empezaba a ver sus cualidades, empezaba a ver el amor que tenía, la pasión que tenía por Jesús, de seguirle, en verla cómo ella se desprendía, su generosidad para apoyar la obra de Dios, cómo sacaba de su tiempo, de su espacio, para ir a donde los indígenas, a caminar una montaña 5 horas conmigo para poder llevar un mensaje a los indígenas. Y hicimos muchas cosas en la amistad. Y cuando empiezo a conocer y a pasar tiempo con ella, indudablemente hay características que me van gustando de ella. Y empiezo a enamorarme de ella, empiezo a gustarme de ella. Y yo dice: no, Señor, una mujer así, Señor, es lo que yo anhelo, Padre. Y empezar a orar, empezar a comunicar. Y bueno, Dios me dio la bendición de poder casarme con ella y de servir junto con ella. Y a lo que voy es que no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de conocimiento. Porque cada vez que pasaba tiempo con ella, veía sus cualidades, veía sus virtudes como también sus defectos. Pero cada vez que caminamos con Jesús vamos a ver siempre las virtudes, porque no tiene defectos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más nos vamos a enamorar de Jesús, de Dios, de que nunca rompe sus promesas, que nunca ha perdido una victoria? Al Dios que le dan 5 panes y 3 peces y alimenta a más de 5,000 personas. Ese Dios que cuando está la adversidad, están los enemigos atrás y adelante hay un mar, Él abre el mar en 2. Aquel que ha levantado de los muertos a Lázaro, aquel que ha limpiado, ha sanado, ha echado fuera demonios, aquel que ha hecho milagros en tu vida, aquel que ha venido y ha transformado tu corazón del cielo a la tierra, aquel que ha mostrado misericordia y amor con nosotros, de cómo éramos antes y lo que somos nosotros ahora en Él. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no tener una pasión por Él? Si saber que antes estábamos condenados y ahora estamos nosotros en libertad por Él. Que ahora nosotros tenemos el gozo, la pasión de conocer al único Dios real, al que cambia, al que borra los pecados de la humanidad. Que tenemos ahora vida eterna. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no apasionarnos por Jesús? ¿Cómo no decirle: Señor, aquí está mi vida, toma, haz tu voluntad? Señor, mira mis talentos, mira mis errores, Señor, así quiero servirte. Toma mi corazón, quiero caminar contigo. Quiero, Señor, apasionarme por lo que te apasiona, amar lo que tú amas. Señor, ¿dónde está latiendo tu corazón? Allí yo quiero estar, Dios. Y empezamos nosotros a desgastar nuestra vida en Él y para Él.
Él es nuestro máximo amor, iglesia. Y cuando Él comienza a tener ese encuentro con nosotros y empieza a transformarnos en nuestro día a día, entonces Él nos va capacitando, Él nos va alentando, Él nos va dando las herramientas, Él nos va dando los recursos que necesitamos para cumplir su obra, su propósito, su amor. Mira a Pedro cómo era antes, era un pescador y de pronto él no sabía hablar mucho, inclusive traicionó a Jesús, lo negó al maestro. ¿Y qué hizo el maestro previo a su muerte? Le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Imagínate Dios siendo humillado, siendo allí en la cruz del Calvario, no importando lo que Pedro había hecho, sino que tuvo misericordia. Él lo levantó, lo restauró, lo preparó, lo capacitó, dio un mensaje y más de 3,000 personas se convirtieron. Mira lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que tal vez los mismos sacerdotes estaban allí y decían, pero ¿quién es este? ¿Este no era un pescador? Porque no tenían esa... inclusive los sacerdotes estaban allí y le decían, pero parece uno de ellos porque habla como ellos. Entonces Pedro tuvo un encuentro con él y empezó a predicar, empezó a hacer lo que Jesús hacía, empezó a imitarlo a él. Y dentro de eso, entonces Jesús los envió a predicar. Entonces Él estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enseñarles, para caminar con Él, y los envió a predicar. Envió a predicar. Como cristianos, nuestra tarea es anunciar el Evangelio, es abrir nuestra boca y hablar de las maravillas de Dios y que personas puedan adorarle y conocerle. Nosotros estuvimos viendo el domingo pasado como el texto bíblico, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que tiene que salir de nuestra boca, iglesia? Las maravillas de nuestro Dios. Hablar al mundo que está allá afuera, que tiene necesidades, que está pasando por situaciones difíciles económicas, emocional, en sus matrimonios, su relación con sus hijos. Vamos a hablar y anunciar las maravillas de Dios, que hay un Dios que transforma vida, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que es real, que hay un Dios que existe, que hay un Dios que sigue haciendo milagros hoy en día, que ese mismo Dios que está en la Biblia está aquí con nosotros, está contigo. Entonces anunciemos con nuestra voz, anunciemos esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, iglesia. Vamos a predicar y no solamente los envió a predicar, sino que también para echar fuera demonios y sanar enfermos. Tenemos autoridad de parte de Dios para orar por los enfermos y los demonios deben huir de la presencia de Dios. Dios nos ha dado autoridad porque ¿quién es más poderoso? Dios. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 2 Corintios 5:20 podemos ver en este texto bíblico que habla Pablo. 2 Corintios capítulo 5 verso 20. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Imagínate esto. Somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Somos representantes de Él. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Tú eres un representante de Dios en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, con tus hijos, en tu familia, en el lugar donde tú vayas. Nosotros somos representantes, somos embajadores de Cristo. Y como embajadores, nosotros tenemos que ser diferentes,
porque ya no somos esclavos del pecado. Lo que hacemos ahora es glorificar a Dios. Lo que hacemos ahora es glorificar a Dios. Antes nos veían de una manera y ahora nos ven de otra manera, porque Dios nos transformó, porque algo que Dios hizo, algo totalmente nuevo nos hizo Dios. Y muchas veces las personas van a decir, o cuando hemos tenido ese encuentro, muchas personas han dicho, pero tú eres diferente, no eres igual, has cambiado. Y hay personas que de pronto, hay uno encuentra quien verdaderamente son los amigos, que a veces cuando ya uno tiene ese encuentro con Dios y no participa de ciertas actividades, hay personas que lo hacen a uno a un lado, ya no comparten, ya no esto, porque ya estamos representando el reino. Y como pasó el sábado pasado que estábamos evangelizando acá, llegué a una esquina y habían varias personas que estaban tomando, y entonces les entregué el papelito. Y entonces hay una persona que dijo, ¿esto qué es? ¿Para prestar plata? ¿Para prestar plata? No, esto es un mensaje de Dios para ti. Hermano, entonces me abrazó, me besó la mano. Fue interesante, pero cogió, me dijo, hermano, qué pena, no sé qué y tal. Y porque ven que somos representantes de Dios. No porque seamos mejores, no, porque estamos mostrando el evangelio de Dios, porque es Dios a través de nosotros, porque ahí reconocen que hay un Dios que es real, hay un Dios que existe, hay un Dios que transforma. Y muchos de ellos se pudo compartir la palabra de Dios, y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y nos envió en este texto para reconciliar. Un embajador es enviado para llevar un mensaje de paz entre Dios y el hombre a través de Jesucristo, para reconciliarnos con el Padre. Somos embajadores, tenemos un mensaje que anunciar, un mensaje de paz, un mensaje de evangelio. El mensaje de evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, ¿cierto? Y si damos buenas noticias, quiere decir que hubo una mala noticia. Entonces, esa mala noticia es que estábamos en condenación, pero la buena noticia es que vino Jesucristo a transformar nuestra vida, a partir la historia en Dios. Esa noticia hay que anunciar, hay que servir a Dios, hay que anunciar esas virtudes. ¿Cómo anunciamos esas virtudes? Cuando empezamos a experimentar esa relación con Dios, cuando empezamos nosotros a decirle a Dios, Señor, ya no soy yo, Señor, eres tú en mí. Ayúdame, Señor, a hablar, ayúdame a servir, ayúdame, Señor, a movilizarme, a cumplir tu voluntad y tu propósito. Amén. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Es un texto bastante conocido. Dice, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Este es el texto de la Gran Comisión, como se le ha llamado. Y no voy a profundizar en el texto. Vamos a tener, si Dios lo permite, el siguiente mes hablaremos de discípulos y el siguiente mes hablaremos de misiones. Pero lo que quiero rescatar de este texto es que hay una meta que cumplir, y es de hacer discípulos de Cristo. Estamos llamados para servir a Dios, para ser discípulos. Fue una tarea que Dios nos encomendó a nosotros para poder hacer discípulos de Cristo. Es el mensaje para quién es, para todas las naciones. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vayamos, bauticemos y enseñemos. Vayamos, anunciemos, bauticemos y enseñemos. Y Dios nos ha mandado a ser discípulos. La meta es hacer discípulos. Estamos sirviendo a Dios y vamos a ser discípulos en nuestro trabajo, en nuestra familia. Aquí en la congregación tenemos los grupos de amistad. Vamos a empezar a enseñar cuáles las palabras de Dios, lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y muchas personas van a venir a Cristo. Muchas personas
están viniendo a los pies de Cristo, porque hay una necesidad del ser humano que solamente Jesús la puede llenar. Y como iglesia estamos llamados nosotros a anunciar su palabra, a anunciar las verdades, a discipular, bautizar, enseñar, multiplicar, discípulos que hacen discípulos. Porque cuando Jesús estuvieron con Él, aprendieron de Él, entonces los discípulos, los apóstoles empezaron a ser ¿qué? Discípulos. Y la iglesia empezó a multiplicarse, empezaron a ir hacia todas las naciones. Y el apóstol Pablo fue una persona que Dios llamó para que pudiera llevar el evangelio en sus diferentes viajes misioneros. Estuvo en Asia, estuvo en Europa, también estuvo el apóstol Pablo. Y hay a veces, de pronto, cuando estamos sirviendo y tenemos esa pasión y de pronto pensamos que a veces solamente servir a Dios es en la congregación, y a veces de pronto no nos da el tiempo, o de pronto pensamos que hay cosas que no podemos hacer, pero hay muchas cosas en tu lugar donde tú estés. Tú eres llamado para servir a Dios, porque no se trata solamente de el espacio de acá en la congregación, que hay que servir en nuestra iglesia local. Claro, hay que servir en nuestra iglesia local, pero no solamente en nuestra iglesia local, sino en todo lugar donde nosotros estemos, en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestra familia, donde estemos, empezamos nosotros a servir. Como hay unas empresas que sirven a Dios con sus productos. De pronto no sé cuántos se han dado cuenta que ahora el vaso de Mr. Bono tiene Juan 3:16. En el cafecito o en la avena en una parte tiene Juan 3:16. Hay una empresa también que tiene, se llama Forever 21. También tiene en su bolsa, en su empaquetadura, tiene Juan 3:16. Y los empleados están capacitados para poder hablar acerca del Evangelio si les preguntan qué significa ese texto. Hay muchas organizaciones que trabajan en diferentes áreas, en la medicina. Propósito Samaritano se llama, una organización internacional de diferentes iglesias que se reúnen a diferentes miembros para poder asistir a personas en Médicos Sin Fronteras. Hay cantidad de organizaciones, ministerios, que la idea es servir nosotros aquí en nuestra congregación, pero también afuera donde está la necesidad. Y quiero compartir con ustedes 1 Corintios 12, 14, 4 al 6. 1 Corintios 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Amén? En este 1 Corintios 12, del 4 al 6, básicamente hablan acerca de que hay diversidad de dones, ministerios y de operaciones. En este caso, los que tuvimos la oportunidad de estar en la escuela de liderazgo, hablando de los dones, aquí mencionamos los dones motivacionales, los dones ministeriales y los dones operacionales. Son tres clasificaciones de dones donde cada uno tiene un don de parte de Dios que Dios nos ha dado a nosotros para poder servirle a Él. Entonces, nosotros, cuando empezamos nosotros a tener esa relación con Dios, Dios nos va llenando más y más de su presencia. Vamos nosotros a movilizarnos a servir a Él porque le seguimos, porque le amamos, porque Él nos ha mandado a ser sus embajadores, porque nos ha mandado a ser discípulos, pero también nos ha dado dones, nos ha dado herramientas que tú tienes, que yo tengo, que cada uno tenemos aquí en este lugar para poder juntos cumplir con esa meta de servirle a Él. Porque no solamente Él nos está llamando, sino que también nos da sus dones para poder nosotros servir a Dios. Y en Romanos capítulo
12, versículo 4 al 8. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Dice, Romanos 12, versículo 4 al 8. Dice, todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Me voy solamente a detener en los dones motivacionales. Estos dones son un motivo innato que Dios coloca en los cristianos para expresar su amor a otros. A través de estos dones mostramos el amor hacia el creyente. Recuerden el primer mandamiento, el mandamiento cuando Jesús habla, que le dicen, ¿cuál es el mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo nosotros amamos a nuestro prójimo? Entonces, cuando empezamos nosotros a servir, cuando empezamos nosotros a mostrar ese servicio a nuestro prójimo. Y el texto en Romanos dice que somos muchas personas, pero que todos formamos un solo cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros es diferente, cada uno tiene habilidades, tiene herramientas, tiene capacidades diferentes el uno del otro. Y en este caso, aquí menciona acerca de 8 dones, donde lo que Dios nos está dando a nosotros son estas herramientas de parte de Dios. ¿Para qué? Para poder nosotros mostrar a Cristo, para poder nosotros mostrar al Padre a través de esos dones que Dios nos ha colocado en nuestra vida. Y hay personas que tienen ese servicio como un don, mantienen la obra del ministerio, tienen la habilidad de reconocer necesidades no suplidas y tomar la iniciativa de dar asistencia práctica, rápida y con ánimo. Y un ejemplo que podemos ver es Jesús lavando los pies de sus discípulos. Entonces hay personas que tienen innato esa parte del servicio. Ellos ven una necesidad en algún momento, en algún lugar, y ellos no preguntan, sino que van haciendo ese servicio. Hay personas que tienen innato eso en su como don. Bien, algo que está mal puesto, entonces van y colocan. Están viendo alguna necesidad, van y suplen esa necesidad. Hay personas que tienen ese don innato, porque cuando ellos están viendo la obra de Dios, ven que hay ciertas falencias o ciertas cosas, pero no se quedan solamente en decir, ay, falta esto o esto está, sino que van y se movilizan a servir en aquella necesidad. Iglesia, en Misión Familia hay diferentes ministerios donde usted puede suplir esa necesidad que hace falta. Necesitamos maestros de niños, necesitamos servidores, consolidación, un equipo robusto de evangelismo y de misiones, personas que tengan ese anhelo de servir a Dios en la alabanza, personas que quieran servir a Dios con pasión con los jóvenes, a través de las redes sociales, a través de todo el tema de medios audiovisuales. Necesitamos de ese don del servicio en aquella habilidad que tal vez de pronto tiene las mujeres, los hombres, los matrimonios, los diferentes ministerios que tiene la congregación, la iglesia, Misión Familia. Estamos necesitando personas porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso oramos al Señor de la mies que envíe obrero a su mies.
Porque hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Y juntos, en sus diferentes dones que tenemos nosotros, nos unimos como un solo cuerpo para poder dar y poder suplir esas necesidades. Hay personas que tienen el don de enseñanza, nos mantienen estudiando y aprendiendo, tienen la habilidad de explicar la palabra, la Biblia, de forma que provoca que otros aprendan de la palabra de Dios. Hay personas que tienen ese don de poder enseñar, hay personas que están sirviendo con nosotros en el Instituto Bíblico, hay personas que están compartiendo las enseñanzas en los grupos en casas, hay personas que están en el altar predicando y hay personas que son más maestros en la palabra de Dios. Hay personas que tienen ese don y nos mantienen nosotros aprendiendo, estudiando, masticando la palabra para que ese mensaje y esa palabra pueda ejercerse. Así que si tienes ese don, anímate a estudiar más y más la palabra de Dios, a conocer más y más y a mostrar, a dar ese conocimiento de parte de Dios. Hay personas que tienen el don de profético. Nos mantiene centrados en los principios espirituales. Tu habilidad de comunicar públicamente la verdad de Dios con tan fuerte convicción de lo bueno y lo malo revela la motivación del corazón del hombre. Hay personas que no tienen tapujos de hablar acerca de las verdades de la palabra de Dios, de decir, de anunciar, de poder decir lo bueno, lo malo, confrontar con la palabra de Dios. Y un caso es Juan el Bautista. Era una persona que sin pelos en la lengua hablaba y decía las verdades bíblicas, las verdades bíblicas, las verdades bíblicas. Él confrontaba. Necesitamos de personas en la congregación que anuncien esas verdades, que hablen, que revelen lo que hay en nuestros corazones a través de la palabra de Dios. También hay personas que tienen ese don de exhortación. Y la exhortación en este caso, en la traducción que coloqué, que es PDT, lo dice animar, y ese es el sentido de la exhortación. La exhortación no es regañar o decir tú hiciste esto, pero con ánimo de ofender a la persona, de decir tú eres malo, tú no hiciste esto, no. La exhortación es cuando aplicamos esas verdades espirituales y sacamos lo mejor de esas personas y lo desafiamos a desarrollar su mayor potencial. Cuando vemos a algún hermano que está sirviendo pero de pronto no ha venido por X o Y razón, animarle, exhortarle, ánimo, vamos, ¿qué te pasa? ¿Qué necesita por servir? ¿Qué necesita a moverte, a poder ir, a poder servir? O si de pronto algún hermano o hermana estuvo teniendo alguna dificultad, algún problema, poder exhortar, poder no que la persona o la condición esté allí, sino que animar a la persona a que salga de la situación que se encuentre, a que encuentre a Cristo, a poder animar a los hermanos, a poder decirle a los hermanos, ahí está Dios, vamos a buscar. Y en este ejemplo podemos ver a Pablo cuando animó a Timoteo. Hay personas que tienen el don de dar, están atentos a las necesidades específicas suplidas, tienen habilidad de manejar dinero y recursos para que se dé apoyo a ministerios. Hay personas que son muy generosas, que son desprendidas, pero no necesariamente es con la cantidad como número, sino que de lo que tienen van dando su tiempo, dando su habilidad, dando lo que tengan. Hay personas que Dios la ha bendecido y entienden que la obra necesita de recursos para poder seguir creciendo, avanzando. Hay personas que tienen ese deseo en su corazón de poder decir, Señor, ayúdame, para poder bendecir esta necesidad. Y hay personas que se hacen metas en Dios de poder sacar sus diezmos, sus ofrendas para la obra de Dios, y no les duele, sino que lo hacen como un ejercicio, porque hay un don, hay un corazón deseoso de poder brindar, suplir esa necesidad que hace falta. Hay personas que son líderes, tienen el don de dirigir, nos mantienen organizados y nos ayudan a lograr nuestra visión, tienen la habilidad de ver la obra de Dios se haga de forma ordenada. Hay personas que son buenos líderes, personas que tienen el palito para poder tener una idea y llevarla a cabo, que esa idea pueda tener no solamente una idea, sino que se lleve a cabo. Hay personas que de pronto nos cuesta
liderar alguna cosa, porque hay gente que sí les gusta liderar porque tienen en su corazón ese don, esa habilidad de poder dirigir, de poder administrar, de poder hacer. Y hay personas, por último, hay personas que tienen el don de misericordia. Nos mantienen con una actitud correcta. Provee apoyo en compasión y ánimo a aquellos que están pasando por estrés, crisis o dolor. Hay personas que tienen ese don, ese corazón de poder servir, de poder ver una necesidad, de poder ver a alguien sufriendo y se mueve a compasión. No dice, ay, pobrecito, sino que hace lo posible para poder ver a esa situación o a ese hermano, poder suplir esa necesidad de dolor, de angustia, de poder unirnos como cuerpo. Iglesia, aquí hay personas que tienen el don de enseñar, don de servir, el don profético, el don de exhortación, el don de dar, el don de ser líder, el don de misericordia. Cada uno de los que estamos aquí tiene algo de parte de Dios, que cuando nosotros nos unimos como un cuerpo, empezamos nosotros a crecer, empezamos nosotros a movilizar. Hay cosas que tienen ustedes que yo no tengo, hay cosas que yo tengo que no tienen ustedes, y así cada uno de nosotros. Pero cuando nos unimos, nos vemos un cuerpo, y como cuerpo empezamos nosotros a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Iglesia, cuando empezamos a tener esa relación con Dios, a tener tiempo de Él, Él te va a apasionar por su obra, Él te va a mostrar su voluntad específica. Hay una voluntad general que está en la Biblia, que los mandamientos, no robar, no hacer esto, no hacer lo otro. Pero hay cosas específicas que el Espíritu Santo está colocando en nuestros corazones para ir, para hacer, para dar. Y eso lo vamos consiguiendo cuando empezamos nosotros a caminar en esa relación con Dios. Y cuando Dios nos empieza a mostrar, cuando empieza a revelar, cuando empieza a decir. Porque cuando por primera vez vimos este lugar, no se imaginan cómo estaba el lugar. Creo que cuando ven el video ven como el primer plano. Y ver cómo Dios ha hecho todo esto en este tiempo, simplemente es porque es su gracia, es su misericordia, es su bondad, es su amor. Pero ¿cómo hacemos? Entonces caminamos en ese camino con Dios para escuchar su voz y empezar a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Y empiezas a caminar con Él y Él empieza a capacitarte, Él empieza a entrenarte, Él empieza a colocar esa pasión por su obra, por su causa, pasión por su causa, pasión por lo que Él ama. Él ama al mundo, a las naciones, porque Él vino a esta tierra a morir por el pecado de toda la humanidad, para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Iglesia, Dios nos está capacitando, Dios nos está movilizando. No te quedes quieto, no te quedes callado, no pienses que no puedes, no pienses que con cómo lo hago. Camina con Él. Pedro, no sé cómo se tuvo que sentir cuando traicionó al maestro. No tuvo que ser fácil para Pedro, pero él siguió creyendo en ese llamado que Dios le dio. Él siguió creyendo en que había algo que Dios quería, y Jesús lo fue a buscar, y Jesús lo llamó, y Jesús lo retó, y Jesús lo comisionó nuevamente a anunciar sus verdades. No te rindas, iglesia, no te desanimes por lo que haya pasado. Entrega esa situación a Dios, entrega tu corazón a Dios, entrega a Él. Dile, Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Mira mi vida, mira mi corazón, mira mis dones, Señor. ¿En qué puedo servirte, Señor? ¿En qué puedo hacer, Señor, en mi lugar? Señor, en la iglesia local, Señor, donde me estoy congregando, Señor, ¿cómo puedo, Señor, ir y hacer? Señor, ayúdanos, Señor, a movilizarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a poder hacer, Señor, tu voluntad y tu obra. Ayúdanos a dar, Señor, lo mejor de nosotros hacia ti. Señor, no queremos, Señor, ser oídos sordos al llamado tuyo. Queremos, Señor, servir, movilizarnos, levantarnos, Señor.
Dile, iglesia, aquí, Señor, quiero servirte. En tus manos, Señor, Como el barro soy. para que me hagas a tu imagen, tómame. Queremos ser como tú, Jesús. Yo lo haré, Te obedeceré. Vamos, iglesia. sin Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin Reservas ni condiciones te serviré. Señor, ayúdanos, Señor, a servirte. Transforma nuestra vida, nuestros corazones delante de ti, Jesús. Ayúdanos a crecer, Señor. Si mi vida te sirve, Me entrego a ti. hoy me Te rindo rindo a tus pies, Señor Jesús. Quiero servir hoy mi corazón. No hay Sentido sentido de en vivir si si no es para ti. Vamos, iglesia. Yo Lo haré, sí, Señor. te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin Reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones. Señor, gracias, Señor, por fijarte en nosotros. Gracias, Dios, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Dios, Señor, porque nos estás movilizando a servirte, a creerte, a obedecerte, Señor, sin reservas, sin condiciones, Señor. Queremos seguirte, queremos dar, Señor, de nuestra vida delante de ti. Señor, toma, úsanos, Señor, nuestra vida, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, para traer gloria a tu nombre, para poder, Señor, ver a nuestras familias transformadas, nuestros matrimonios transformados, ver a este vecindario transformado, ver, Señor, la localidad de Suroriente, Señor, y también, Señor, Soledad y área metropolitana, Señor. Queremos ver transformado la sociedad, Señor, en Barranquilla. Queremos ver, Señor, las naciones rendidas delante de ti. Queremos ver, Señor, milagros sobrenaturales sucediendo, Señor. Queremos verte, Señor, como tú, Señor, derramas gracia, misericordia, bondad, Señor, en la vida de cada persona que está aquí, Señor, de cada persona que nos visita, Señor. Señor, usa, Señor, nuestras vidas delante de ti. Queremos obedecerte, Señor. Queremos, Señor, seguirte. Señor, sabemos que cuesta, Señor, pero es la mejor decisión. El creer, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, Señor, por tocar nuestras vidas. Gracias por revelarte a nosotros. Señor, trae, Señor, esa pasión por ti. Esa pasión, Señor, por buscarte diariamente. Esa pasión por crecer en el conocimiento de tu palabra.
esa pasión por amar tu obra, Señor, esa pasión por dar, Señor, nuestros dones y talentos al servicio tuyo, Señor. Gracias, Dios, Señor. Gracias, Jesús, por lo que estás provocando en nuestros corazones de movilizarnos, Señor, hacia tu voluntad. Gracias, Señor, porque somos embajadores tuyos, Señor. Gracias, Dios, Señor, por el don que tú me has dado. Gracias, Dios, por lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, en servirte. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra, por práctica, Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la majestad sea a ti, Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Y amén, iglesia. Un fuerte aplauso al Señor, amén. Nos vemos con la ayuda de Dios mañana, las personas en Instituto Bíblico, los jóvenes relevantes a las 5:30, jóvenes Loyal a las 5:30 de la tarde, y el domingo, recuerden, a las 7:30 y a las 10 de la mañana, y matrimonios con propósito a las 7 de la noche el día de mañana. Amén. Bendiciones, iglesia.